Muy bien, vamos a comenzar, amén. Vamos a seguir con lo que es la voluntad del Señor, que son las prédicas que veníamos haciendo. Así que bueno, vamos a completar la última parte, aunque la voluntad del Señor es bien amplia, amén. Vamos a hacer una oración y nos encomendamos en las manos del Señor. Bendito Padre, Santo y Poderoso, mi Señor. Te rogamos primeramente, Señor, que tú estés ministrando esta oración, Señor, sobre los que estamos aquí, Padre Santo bendito, y sobre aquellos que escucharán luego, Señor, aquellos que dispongan su corazón, Padre Santo bendito. Es más, mi Señor, te rogamos desde ya que todo aquel que comience, mi Señor, a escuchar, Padre Santo bendito, la prédica, Padre, tú le ayudes, mi Señor, para que pueda terminar, para que tu palabra sea ministrada por completo, Padre Santo, para que realmente pueda estar recibiendo tu preciosa palabra, Padre. Palabra de vida eterna, palabra que salva, Señor. En el nombre de Jesús, por eso desde ya, mi Señor, en esta hora, Padre, atamos y amarramos todo espíritu inmundo, demonio, todas las potestades del diablo que quieran interferir, Padre, en cualquier persona que quiera escuchar, Padre Santo bendito, este mensaje, mi Señor. Queda todo atado y amarrado e inoperante a las obras del diablo, Señor, para que realmente tu palabra llegue, Señor Santo, Dios de la gloria, como esa lluvia tardía y temprana, Señor, cubriendo las necesidades, Padre, liberando, Señor, destapando oídos, mi Señor, abriendo ojos, Padre, en el campo espiritual, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre Santo bendito, y te rogamos, mi Señor, que tú estés bendiciendo a nuestros hermanos de Punta de Rieles que están en comunión en este día, Padre Santo bendito, cultuándote ellos también, Señor, Padre precioso, apoyándonos con sus oraciones, Padre bendito, Dios de la gloria. Mi Señor, sabemos que el Espíritu uno es, mi Señor, por eso te rogamos que también te estés ministrando allí en el culto con ellos, Padre Santo, y glorificándote grandemente, Señor, y haciendo la obra también en cada uno de los hermanos, mi Señor, que te cultúan en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, encomendamos nuestra vida, Señor, en tus manos. Te rogamos que seas tú hablando con nosotros, que seas tú dándonos el entendimiento, Señor, que seas tú, mi Señor, apuñalando el pecado, mi Señor, en nuestras vidas, si lo hay, reprendiéndonos, exhortándonos, Padre, porque eso es cosa segura para la salvación de nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos, siempre rogándote, Padre, que tú estés, mi Señor, sanando a aquellos hermanos que están enfermos, mi Señor, bendito Padre, despertando al dormido, mi Señor, sacudiendo al que se está distrayendo, al que se está enfriando, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y tu nombre sea glorificado, Padre, sea tu santísima voluntad, Padre Santo bendito, en nuestra vida y a través de ellas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor, amén. Precioso el Señor, sí, hoy nos llamaba el hermano Ramón Fernández, y bueno, entre la conversación le decíamos, ¿no?, que nosotros cultuábamos a las 7 horas, comenzábamos a orar, y me decía que justamente ellos también cultúan todos los días a las 7, o sea que a partir de ahora, bueno, ellos van a estar orando también por nosotros y para que podamos estar en comunión, ¿no? Aunque haya kilómetros de distancia, pero ellos se sienten en comunión y nosotros también, porque el Espíritu, como decíamos en la oración, uno es. Amén. Vamos a comenzar entonces a mirar otros pasajes para seguir corroborando y para poder tener bien claro lo que es la voluntad del Señor. Amén. Vamos a comenzar en Hebreos 10, 35. Bendito el Señor. Estábamos viendo la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, que dice que es perfecta, agradable y perfecta. La buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Amén. Cosa que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? La voluntad del Señor. Y vamos a comenzar en Hebreos 10, 35. Vamos a leer del 35 al 39. Amén. Ahí en el 35 comienza con un no, ¿sí? Una advertencia al Señor. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Sí? Tenemos que entender que realmente el diablo acecha y acecha y acecha y menoscaba, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando hay inundaciones, ¿no? Las inundaciones van como menoscabando, socavando así los cimientos de las casas, ¿verdad? O las hormigas, a veces las hormigas se meten por debajo y hacen hormigueros y van debilitando los cimientos, ¿verdad? Bueno, nosotros no podemos permitir que el diablo haga eso en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice ahí, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. O sea, aquel que mantenga la confianza desde el principio, o sea, el amor, la fe, ¿verdad? Es el que
tiene la salvación, porque a la vez de tener esa confianza, esa fe, tenemos los frutos. Amén. Dice en el 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y tenemos que observar muchísimo esto, ¿verdad? Si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, lo vuelve a decir de otra manera y con otras palabras, no tenemos la salvación, ¿verdad? No tenemos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces nosotros tiene que ser nuestra necesidad, como leíamos el culto pasado, o sea, cuando tratábamos este tema, la necesidad del Señor que comparaba, ¿no?, lo que es una comida, una necesidad básica del cuerpo físico, con el hacer la voluntad del Padre. Así tiene que ser en nosotros, una necesidad de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? De saber que Él nos guía, que lo que hacemos es la voluntad buena y perfecta del Señor, ¿sí? No a medias y no permisiones del Señor, sino la buena voluntad del Señor, ¿verdad? Así que dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, ¿sí? O sea, no es que hagamos la voluntad un día y nos sentamos a esperar. Es continuo, ¿verdad? Hacer la voluntad del Señor, dejarnos guiar, ¿verdad? Pero necesitamos esa paciencia de esperar en el Señor, porque muchas veces nosotros queremos tener la respuesta ya y hacer las cosas ya. Pero ahora vamos a ver incluso en un pasaje, pero hay unos cuantos, lo que pasa que si nos ponemos con todo, ¿verdad? En el cual Pablo espera en la voluntad del Señor para ir a visitar a los hermanos, ¿no? Y podríamos decir, bueno, es agarrar y salir, pero no es así. Tenemos que ir en la voluntad del Señor, en los tiempos del Señor, sabiendo que Él va con nosotros, ¿sí? No avanzar nosotros diciendo, no, por fe y el Señor me va a respaldar, ¿no? El Señor no lo traemos a los ponchazos. Tenemos que ir en la voluntad del Señor y en los tiempos del Señor, ¿verdad? Así que dice, porque os es necesaria la paciencia. Cuando tenemos la paciencia, esperamos en el Señor, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Otra cosa que tenemos que entender, ¿verdad? La paciencia de esperar al Señor. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Si en el momento nosotros dejamos de hacer la voluntad del Señor, nos perdemos, no estamos en paciencia y no estamos esperando al Señor, ¿verdad? Recordemos que dice, en realidad lo dice en la Biblia más antigua, ¿no? Que por paciencia corramos la carrera, ¿sí? Por paciencia, o sea, teniendo la paciencia hay que correr esa carrera. ¿Cómo la corremos? Haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? O sea, yendo en el camino que tenemos que correr, ¿no? Porque si nosotros corremos con nuestra voluntad, no vamos en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Y es algo que tenemos que tener presente, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros se nos hace muy larga a veces la espera del Señor y le decimos, Señor, ven por nosotros, ven a levantarnos, llévanos, sácanos de aquí, esto no da para más. Y realmente es, ¿no? Pero como dice, ¿no? Tenemos que tener la paciencia de seguir y mantenernos en su voluntad y escudriñar cada día si realmente estamos preparados para que Él venga. Quizás Él en su amor y misericordia no nos ha tocado, no nos ha tomado porque realmente no estamos prontos, no ha llegado nuestro tiempo porque hay cosas que tenemos que arreglar, ¿verdad? Entonces que podamos estar en esa paciencia haciendo la voluntad del Señor y observándonos cada día, ¿verdad? Quizás hoy estaríamos prontos para que el Señor viniera, porque en este momento, en este segundo estamos en santidad, ¿verdad? Pero quizás mañana nos contaminamos. Entonces por eso es una carrera que hay que correr con paciencia, haciendo la voluntad del Señor. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, si dejamos de hacer la voluntad, retrocedemos. Ahí ya dejamos de ser agradables al Señor, ¿verdad? Porque aparte, si dejamos de hacer la voluntad del Señor,
nos está faltando la fe, no estamos creyendo realmente a quién tenemos por delante. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿sí? Tenemos que tener presente cuál es el fin de todas las cosas, la salvación de nuestra alma. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que entreguemos el corazón y que nuestra alma sea salva. Para eso es la fe. La fe es la que nos hace mantenernos en el camino, ¿verdad? Resumen de estos versículos que hemos leído: si no hacemos la voluntad del Señor, no llegamos a la promesa. No hay vuelta, ¿verdad? Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses 4. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Primera de Tesalonicenses 4 y vamos a leer del 2, vamos a leer hasta el 8. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. El subtítulo arriba dice la vida que agrada a Dios. O sea que realmente, en realidad todo lo que está plasmado en la palabra, ¿verdad? Es la voluntad del Señor. El amor que Él nos tiene. Amén. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, las instrucciones que Pablo daba a todos, ¿no? Pero en este momento les está hablando a los de Tesalónica, ¿verdad? Eran por el Señor, o sea, eran guiadas por el Señor. Él no hablaba de sí mismo, Él no les daba instrucciones de sí, ¿verdad? Como tampoco tenemos que recibirlas ni darlas ninguno de nosotros. O sea, si alguien viene a pedirnos o a preguntarnos algo, nosotros a dónde tenemos que ir al Señor y que Él nos guíe en responder, ¿verdad? Sea todo envasado en la palabra. Amén. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y aquí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Importante, ¿no? Porque sin santidad nadie le verá. Y como decíamos y lo volvemos a recalcar, y es un tesoro que tenemos que guardar en nuestro corazón, Él no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Entonces tenemos que santificarnos. Dice, sed santos, pues yo soy santo. Santificad al Señor en vosotros, ¿verdad? Entonces dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Y les está hablando a personas que se congregan, que conocen la palabra. No está hablando de fornicación física solamente. Obviamente eso ya lo tienen entendido, sino de fornicación espiritual, ¿sí? De cuando estamos congregándonos, buscando de Dios, ayunando, orando, leyendo la palabra y coqueteamos con cosas del mundo que nos gustan. O sea, coqueteamos, las tenemos ahí, están presentes, vienen y les damos lugar, ¿sí? Eso es una fornicación espiritual. Dice, de que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esposa o esposo, ¿verdad? Porque no le habla solo a hombres. Esposa o esposo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Puede ser que nuestros hechos, lo que hacemos, sean, o sea, no estemos practicando nada. Pero para saber tener una esposa o esposo en santidad y honor, cada uno tiene que escudriñar ¿qué? Pensamientos, deseos, aunque no los lleve a cabo. Tenemos que escudriñar eso, o sea, tiene que ser santo. Si nosotros no somos santos, no estamos teniendo una esposa o un esposo en santidad. Recordemos que Cristo hace todas las cosas nuevas. Si Él hace todas las cosas nuevas, lo viejo pasó. Y yo tengo que realmente repudiarlo, ¿verdad? ¿Que van a venir pensamientos? Bien, ahora, ¿qué hacemos? Los reprendemos. Ahora, cuando eso ya está de continuo, bueno, tenemos que observar si no está en nosotros, ¿verdad? Recordemos que el Señor condena la contención de corazón también, o sea, el tener las cositas guardadas. Si nosotros tenemos las cosas guardadas dentro de nosotros, no hemos sido libres en ese campo, amén. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? O sea, estar quizás con la esposa o el esposo, ¿no? Pero estar pensando otras cosas o anhelando otras cosas o deseando otras cosas, ¿verdad? Ahí ya no está la santidad, porque la santidad, y como lo veíamos en el culto pasado, en el cual tratábamos este tema, ¿verdad? Es del cuerpo, del espíritu
de la mente, del alma, de todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces, si en algún lugarcito hay algo, no estamos en santidad, ¿verdad? Bendito el Señor. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, ¿verdad? Lo mismo, nosotros no ofendemos a nuestros hermanos ni nada. Pero dice la palabra de Dios que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, y que consideremos al otro como superior a nosotros siempre, siempre. Entonces, que en ninguna manera destratemos a un hermano directamente o en nuestros pensamientos o sentimientos o en nuestra manera de hablar, no frente a ellos, ¿verdad? Porque esto da lugar al diablo. Y nosotros no estamos en santidad, ¿verdad? Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y realmente en el campo espiritual es un engaño cuando yo a mi hermano lo veo y lo trato bien, lo saludo, pero después hablo en forma despectiva o por broma, haciendo cosas que no corresponden, diciendo cosas que no corresponden, por chiste, pero recordemos que esos chistes al Señor no le agradan porque ese o esa es un hijito de Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos considerar? Dice que Él es vengador de esas cosas, o sea, no le agradan realmente al Señor. Dice, perdón que me perdí. Bendito el Señor, pues no, bendito el Señor, alabado sea su nombre. Que ninguno agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, tenemos que entender, en el momento que nosotros dejamos de preocuparnos y ocuparnos de nuestra santificación, no estamos desechando al que habla, no estamos desechando al hermano, no estamos desechando a Dios. Y acá dice que Él es vengador de todas estas cosas, o sea, son cosas que no le agradan al Señor. Bendito Padre, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Vamos a mirar entonces ahora en Marcos 3, lo que habla el mismo Señor. Bendito Padre, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a leer en Marcos 3, del 31 al 35. Precioso Padre, gloria a Dios. En el subtítulo ahí, en la Biblia que yo tengo, que Reina Valera 1960, dice, la madre y los hermanos de Jesús. Amén. Y relata, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, ¿verdad? El Señor estaba con mucha gente rodeado, hablando, obviamente, de las cosas del Señor, encargado en hacer la voluntad del Padre. Viene su madre y sus hermanos y lo llaman, ¿sí? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? La importancia que tiene el hacer la voluntad del Señor. Nos hace parte del cuerpo, nos hace hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero a la vez mirar realmente, ¿no? Era su madre y sus hermanos, o sea, un afecto tenía que haber, ¿verdad? Pero ¿qué estaban haciendo? Llamándole cuando él estaba haciendo la voluntad del Señor, tratando de distraerlo, ¿no? Capaz que inconscientemente, pero realmente es lo que estaban haciendo, porque él estaba hablando al pueblo de la palabra de Dios, siempre estaba haciendo eso, y ellos lo llamaban, ¿para dónde? Para afuera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender realmente que la voluntad del Señor muchas veces no es que nosotros estemos bien con nuestra familia carnal, porque realmente aquel que no quiere de Dios, ¿sí?, aunque no quiera, es usado por el diablo ¿para qué? Para apartarnos, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros
quejamos, nos lamentamos o nos dolemos, ¿verdad? Cómo la familia se aparta, si bien la palabra de Dios dice, ¿no? Que Cristo no viene a traer, viene a traer división, ¿verdad? Porque es así, la luz con las tinieblas nada tienen que ver, y por más que Él nos dice que tenemos que amar y respetar a padre, ¿verdad? A nuestros hijos, también nos dice que aquel que no deja todo eso, no lo puede seguir, ¿verdad? Y no es que nosotros nos peleemos o dejemos de tratarlos, sino que realmente sepamos que primero es nuestro Señor, ¿verdad? Y que realmente muchas veces es el Señor mismo quien prepara para que nuestros familiares carnales no estén con nosotros o no estén en un buen relacionamiento con nosotros, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en un muy buen relacionamiento con ellos, no estaríamos tan espirituales. O ellos terminarían siendo piedra de tropiezo para nosotros, ¿verdad? Y realmente les conviene estar apartados, porque hay de aquel que es piedra de tropiezo para alguno de los pequeñitos del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que aprender a entender la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Pero vamos a mirar, ¿sí? Ahora vamos a mirar en otro pasaje en San Juan, ¿quiénes son los hermanos, no? ¿Y qué hacen los hermanos para confirmar lo que estamos hablando, verdad? Hermanos carnales, la familia carnal, ¿qué es lo que hace? Vamos a ir a San Juan 7. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. En San Juan 7 comienza, dice el subtítulo, incredulidad de los hermanos de Jesús. O sea que acá más nos está confirmando que sus hermanos, ¿sí?, no estaban siguiendo la voluntad de Dios. Si bien María, ¿no?, su madre, era una persona, y ahí mismo nos demuestra, ¿verdad?, que no es como lo pintan, por ejemplo, en la Iglesia Católica, una santa. No, fue una mujer que siguió a Dios, ¿no? Santa en el sentido de que quería hacer la voluntad del Señor. Fallaba como todos nosotros, porque allí estaba con sus hijos llamando a nuestro Señor Jesucristo para afuera, cuando Él estaba haciendo la voluntad del Señor. Estaba en ese momento siendo piedra de tropiezo para su propio Hijo, ¿verdad? Para el Hijo de Dios y para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos acá que en realidad la incredulidad era de los hermanos de Jesús, ¿no? ¿Cómo era? Dice acá, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, ¿no? O sea, anda a hacerte ver a otro lado, allá a hacer esos milagros que tú haces, tomándole el pelo, ¿verdad? Con ironía. Bendito el Señor, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sí? Y lo dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. No creían que Él fuera el Hijo de Dios, que Él fuera el mismo Dios en carne, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, el tiempo del Señor manifestarse, ¿no?, de hacer eso que ellos querían, de ir, no era el momento cuando ellos querían, ni cuando ellos decían, sino cuando fuese el tiempo de Dios para que Él lo hiciera, ¿verdad? Ahora el tiempo de la perdición estaba pronto, porque ellos tenían al Señor Jesús delante y no creían en Él. ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer, o sea, habían crecido con Él y no creían en Él. Entonces dice, no puede, en el 7, el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Sí? ¿Qué hacía el Señor en la voluntad del Señor? En los tiempos de Dios, cumpliendo la voluntad del Padre. O sea, no era el momento de subir, Él iba a subir cuando fuese el momento exacto, ¿verdad? Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían,
es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Vamos a detenernos ahí. Bendito el Señor. Dice en el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Entonces, si nosotros realmente anhelamos hacer la voluntad del Señor, el Señor nos guía, nos rescata, nos salva. ¿Sí? Hemos estado en ministerios terribles y no nos dábamos cuenta. Nos rescató el Señor por su amor y su misericordia, ¿verdad? Pero dentro de nosotros queríamos hacer la voluntad del Señor, queríamos buscar la verdad, queríamos conocerle realmente. Y el Señor ve eso en los corazones, ¿verdad? Allí estaba y tenemos el ejemplo impresionante de Saulo, ¿no? Él creía servir a Dios fielmente y mataba a los cristianos, los llevaba presos, los entregaba para que los mataran, ¿verdad? Los perseguía, los asolaba. Hasta que el Señor se le presentó, lo guía a arrepentimiento y lo convierte, porque él quería hacer la voluntad de Dios y pensaba que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces acá dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquel que realmente sigue errado y sigue errado y sigue errado, el Señor nos da a entender a través de esta palabra que le conviene ahí porque no quiere hacer la voluntad del Señor. Le conviene seguir donde está. Por eso no es liberado. No quiere realmente hacer la voluntad del Señor. En el 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Él es justo. ¿Sí? Vámonos y recordemos, tengamos bien presente. Acabamos de leer, ¿qué hacían los hermanos carnales de Jesús? No creían en él, ¿verdad? Y le eran piedra de tropiezo, o sea, trataban de instarlo a que fuera a destiempo, no creían, se burlaban, ¿verdad? Entonces tenemos que entender este pasaje y el anterior que leímos en Marcos. María estuvo y fue piedra de tropiezo, pero ciertamente, como todos que nos hemos equivocado, se encamina, pero es una persona como cualquier otra, no es una deidad, ¿verdad? Y los hermanos de Cristo, hermanos carnales con los cuales él creció, no creían en él y le eran piedra de tropiezo. Por eso en el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo, nuestra familia tiene que ser, como dijo nuestro Señor Jesucristo, aquellos que buscan y hacen la voluntad del Señor. Esa es nuestra familia y nosotros tenemos que ser iguales a ellos, ¿verdad? Bendito el Señor. Vamos a ir ahí un poquito para atrás. San Juan 6:40. Solo ese versículo. Bendito Padre Santo. Miren qué bonita la voluntad del Señor. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos dice? No quiere él la muerte del que muere, ¿sí? Y todo aquel que ve al Hijo, o sea, que lo reconoce, no verlo de vista porque no lo veremos, lo reconoce en su vida, que realmente recibe del Señor Jesús, pero aparte dice, y cree en Él, porque muchos vienen como decimos, por los panes y los peces, y el Señor los bendice y el Señor los toca y muchas veces los sana, pero se vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no creían, porque no se arrepintieron. Entonces dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él,
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, ¿verdad? La voluntad del Señor es que tengamos esa vida eterna y que estemos allí para alabarlo, para adorarlo y ver su gloria, ¿verdad? Esa es la voluntad preciosa del Señor. Entonces, como decíamos el culto pasado, y creo que con eso cerrábamos la prédica del culto pasado donde estábamos tratando la voluntad del Señor, no hay excusa. Él quiere nuestra salvación, Él quiere que estemos allí, ¿verdad? Entonces, Él nos va a dar todas las cosas si realmente nuestro corazón está dispuesto a hacer su voluntad, ¿verdad? Esa es la confianza que no podemos perder. Vámonos a Romanos 1. Bendito el Señor. Vamos a ver cómo el Señor tiene sus tiempos aquí, hablándonos Pablo, ¿verdad? De lo que era la voluntad de Él y los tiempos del Señor. Bendito el Señor. Romanos 1, vamos a leer del 9 al 12. Bendito el Señor. Amén. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo reconoce que si él no iba en la voluntad de Dios a ver a los hermanos, o sea, no era nada fuera de lo que tendría que ser la voluntad del Señor, ¿no? O sea, ir a visitar a los hermanos es contrario a la palabra, no lo es, ¿verdad? Pero Pablo reconocía que si él iba a destiempo por su voluntad, ¿sí?, no iba guardado o protegido o guiado por el Señor, ¿sí? Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, o sea, hacía rato que Pablo quería ir a Roma, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, ¿sí? Señor, prospera su voluntad. Entonces, Él no va a prosperar lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos ser prosperados espiritualmente, dejamos lo material a un costado. Espiritualmente tenemos que hacer su voluntad. Eso es lo que Él prospera, ¿verdad? No la nuestra. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, Pablo no iba a divertirse, a jugar, no, él iba por lo espiritual, pero aún ahí había un tiempo del Señor y el moverse en la voluntad del Señor para ser prosperados. ¿Sí? Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. ¿Sí? O sea, ahí lo dice clarito. Son los tiempos del Señor y en esos tiempos y en su santa voluntad es cuando nosotros realmente somos prosperados en el campo espiritual. Amén. Vámonos a Romanos ahí 15:30. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Romanos 15:30. Bendito Padre, gloria a Dios. Dice ahí, sigue hablando Pablo a los romanos, ¿verdad? Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Pablo tenía el anhelo, la necesidad de ir a ver a los hermanos, y lo sigue confirmando, pero en la voluntad del Señor. ¿Sí? Ahora, cuando es la voluntad del Señor, ¿quién se opone? Ese es el diablo. ¿Sí? Entonces tenemos que pelear y batallar para que sea en los tiempos y la voluntad del Señor, ¿verdad? No en nuestro atropellamiento, porque recordemos en el versículo que leíamos anterior decía para ser prosperado, o sea, es prosperado cuando va en la voluntad del Señor, pero a la vez para hacer la voluntad del Señor hay una batalla. Porque el diablo obviamente se opone. Haciendo la voluntad del Señor, nosotros tenemos santificación, nosotros caminamos en su camino. No está de acuerdo el diablo que hagamos la voluntad del Señor. Será necesario que nosotros estemos en una estrecha relación con Dios para saber cuál es su voluntad, ¿no? Y en esto estamos viendo una cosa, la voluntad general del Señor,
para nuestras vidas y lo hemos visto, que nos mantengamos en santidad, que hagamos su voluntad en todas las cosas, que nos dejemos guiar, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo durante estos cultos en los cuales hemos compartido los pasajes, ¿verdad? Ahora, si tenemos una misión especial, una carga que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Que también sea en la voluntad del Señor y guiados por Él en sus tiempos, porque no es a los ponchazos como uno debe de avanzar. Tenemos que tener la justa medida y la justa relación con nuestro Señor, porque muchas veces, basados en esto, nos quedamos cómodos esperando que el Señor nos muestre su voluntad y sus tiempos, ¿no? Hay cosas que sabemos que las tenemos que hacer. Entonces, si sabemos que las tenemos que hacer, oremos y cuando el Señor nos mueva, vamos. Pero hay cosas que caen de maduro que las tenemos que hacer y quizá el Señor está cruzado de brazos mirándonos diciendo, ¿cuándo vas a arrancar? Está todo. O sea, nosotros tenemos que movernos en la voluntad del Señor y Él nos respalda, ¿sí? Nosotros no podemos esperar a que Él haga todas las cosas. Él no nos va a agarrar como un títere para que nosotros hagamos su voluntad. Entonces necesitamos esa estrecha relación con el Señor para saber sus tiempos y su voluntad, ¿sí? Si me preguntan, por ejemplo, ¿tengo que hablarle al vecino en la esquina? Tengo que hablarle a todo el mundo. Esa es la voluntad del Señor, hablar de Él, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Doblo las rodillas con un corazón sincero, a cara descubierta, diciéndole al Señor, no sé, si tengo problemas para hablar, bueno, Señor, quítame la tartamudez, tú solucionaste para Moisés para que él te sirviera. Ayúdame que se dé el momento, prepara el momento, ¿verdad? Pero no sea que cuando el Señor nos sirva todo en bandeja, yo me haga la tonta, ¿verdad? Y siga orando por lo mismo, porque el Señor no es bobo y yo tampoco. Nosotros sabemos cuando el Señor preparó para que nosotros metiéramos el gol, digamos, ¿no? Para que nosotros habláramos de Él. Le pedimos, hagamos, ¿no? Así nosotros le pedimos, nos hacemos los sonsos y seguimos para adelante aplacando porque tenemos cierto miedo, cierto temor, cierto resquemor. El Señor no es bobo y nosotros tampoco. Sabemos lo que estamos haciendo. ¿Esa es la voluntad del Señor? No. Nosotros sentimos, ¿sí?, cuándo es el tiempo. Y a veces nos da cosa, pero es el tiempo. Sentimos esa presión. El diablo no nos presiona para que hablemos de Dios. El diablo no nos va a hacer hablar de Dios en ningún momento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sentimos que tenemos que hablar, por más que nos muéramos de nervios, de inseguridad, de lo que sea, tenemos que hacerlo. Él va a hablar por nosotros, lo dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que romper esas cosas. Tenemos que entender que si Dios, Cristo, hace todas las cosas nuevas, ¿sí?, nosotros tenemos que dar esos pasos para romper esas cadenas y ataduras. El Señor nos hizo libres, pero muchas veces nosotros seguimos como el perro que ha estado atado años y no se enteró que le aflojaron la cadena, ¿sí? Sigue alrededor del palo allí y no se va hasta que descubre que la cadena se rompió. Bueno, despertemos, el Señor nos hace libres. Nos hace nueva criatura, hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer cosas que antes no las hacíamos. Nosotros tenemos que saber que el Señor nos respalda en lo que es su voluntad y movernos, ¿verdad? No pongamos excusas porque el Señor no es bobo, ¿verdad? Y nosotros sabemos cuando estamos contrariados dentro de nosotros para hacer algo que sabemos que es la voluntad del Señor, ¿sí? No estemos como eso, por ejemplo, nosotros nos choca bastante cuando el Señor me diga, voy a congregarme. Está escrito, ya lo dijo el Señor, hay que congregarse. O sea, yo puedo pedirle al Señor que me guíe dónde congregarme, pero no cuándo. Ya, ayer tendría que congregarme. Exactamente es lo mismo con las cosas que realmente están escritas, ¿no? O sea, acá no está escrito, Pablo, tienes que ir a visitar a los romanos. No, Pablo lo sentía en el corazón, ¿verdad? Entonces estaba esperando los tiempos y la guía del Señor. Ahora, lo que está escrito, lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Tenemos que nosotros movernos, porque Él ya nos liberó. Si nosotros no ponemos por práctica esa liberación que el Señor nos hace, seguimos atados por nuestra propia voluntad, ¿verdad? ¿Miedo? Sí. ¿Inseguridad? Sí, la vamos a tener hasta que avancemos. Imagínese un bebé que va a arrancar a caminar. Usted lo para contra la pared y se aparta.
¿sí? Y el bebé tiene la emoción de tener todo por delante, usted hasta puede ponerle juguete, pero tiene la inseguridad porque no tiene el equilibrio suficiente. Pero adelante, ¿quién está? ¿Papá o mamá? ¿Para qué? Para sostenerlo, no se va a caer. Entonces, a la larga, el bebé da sus primeros pasos y se cae. O sea, no llega al suelo porque mamá o papá lo sostienen. Y resulta hasta divertido la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, hasta que el bebé anda corriendo por todos lados, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que dejar de ser bebé y saber que hace años que nuestro Padre está con las manitos extendidas hacia nosotros, no nos va a dejar caer, ¿verdad? Tenemos que hacer la obra del Señor. Tienen que verse los frutos. Entonces, tenemos que saber que Él ya nos hizo libres, Él nos liberó. Ahora, si nosotros no tomamos esa libertad que Él nos ha dado, caemos en ese versículo que dice que Él nos da una libertad, pero que no la tomemos para libertinaje, ¿verdad? Él nos da una libertad para que nosotros le sirvamos, no para que nos echemos a dormir. Por algo después dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, te saqué las cadenas, te saqué todo, a trabajar. Ponte las pilas, como dice el Señor, vamos arriba, ponte las pilas, trabaja para el Señor. Tenemos que empezar nosotros a vencer en nosotros mismos las cosas que no logramos hacer. A medida que nosotros damos esos pasos, nos vamos acostumbrando a poder ver cómo el Señor nos respalda. Aumenta la fe y cada día más la necesidad de servir al Señor, de ir a las almas, de visitar las almas o lo que sea para lo que el Señor nos quiera, ¿verdad? Pero está en nosotros romper eso, o sea, salir de la cadena. Él la rompió ya, estamos libres. La cosa es que estamos quietos, estamos paralizados. Ojo, porque el miedo paraliza, ¿verdad? Y si todavía tenemos miedo, nosotros mismos estamos encarcelados, pero la puerta está abierta. Tenemos que salir, ¿verdad? Por eso mismo dice ahí en el 15:30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. O sea, Dios ya había previsto que sí, era el momento, ¿está? Pero entonces tenía todas esas trabas, digamos. ¿Qué hace Pablo? Pide oración a los hermanos para que las trabas sean quitadas, para que él pueda ir con gozo, ¿sí? Sin cargas, con gozo a visitarlos. Y que sea recreado juntamente con vosotros. O sea, él iba a fortalecerse, él a fortalecer a los hermanos, a comunicarle algún don, decía en el versículos anteriores que habíamos leído, ¿verdad? O sea, iba a una misión completamente espiritual. Ahora era el momento. Necesita el apoyo de los hermanos, necesita la oración, necesita el respaldo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos el respaldo, tenemos el apoyo, tenemos la oración, tenemos que ir en el nombre, ¿verdad? Hablando siempre de las voluntades que están plasmadas en la palabra, lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Después están las voluntades específicas para cada persona, que por eso la comunión con el Señor, que Él mismo pone las cargas en nosotros, ¿verdad? O nos comunica de alguna manera, ¿verdad? Dice en el 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para cerrar, vamos a irnos a Primera de Juan, bendito el Señor, 2. Vamos a leer 3 versículos ahí, del 15, bendito Padre, al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Recordemos quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Salvación, vida eterna, permanece para siempre. ¿Permanece para siempre dónde? En el camino, mientras estemos acá. Permanecemos para siempre dónde? En la eternidad delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí que? Si hacemos la voluntad del Señor.
Pero entendamos, no podemos amar al mundo. Nos hablaba de las concupiscencias, ¿verdad? Nos hablaba de la fornicación espiritual, de estar coqueteando con el mundo, de amar cosas del mundo. Entonces, tenemos que en nuestras rodillas, delante del Señor, pedirle que Él nos dé entendimiento. Muchas veces no queremos pedirle eso porque hay cosas que no queremos dejar. Y no queremos que Él nos confronte, ¿verdad? Pero entonces tampoco estamos queriendo la salvación. Muchas veces decimos, no, pero esto no es tan malo, esto no es así. Tenemos que llevarlo todo a Él y Él es el que nos va a guiar, ¿verdad? Esa es nuestra seguridad, nuestra certeza. Señor, mira, me gusta esto o tengo ganas de esto, me hace mal esto me está condicionando. Todo, a cara descubierta, dice hablar con el Señor, ¿no? Entonces, no tengamos cosas ahí cuestionándonos nosotros, ¿será? Recordemos que también dice la palabra que todo aquello que no proviene de fe es pecado. O sea, si yo no hago algo conscientemente de que eso agrada a mi Señor, estoy dudando, estoy fallándole al Señor, ¿sí? Por más que no sea del todo malo o no sea malo, yo dudo de lo que estoy haciendo, si realmente agrada al Señor, estoy pecando. Porque no me estoy moviendo en la voluntad del Señor. Me estoy moviendo en lo que yo creo, pero tampoco voy a preguntarle, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar todos nuestros deseos, las cosas que nos gustan, todo al Señor y decirle, Señor, esto me hace mal, me hace bien, me ayuda, es insignificante realmente, ¿te ofende? ¿Te ofende? Porque realmente yo meditaba, por ejemplo, hoy, ¿no? En lo que es nuestro cuerpo. Templo del Espíritu Santo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el mundo, por ejemplo, yo trabajo en una oficina, si yo tengo la llave de esa oficina, trabajo yo sola, imagínense que yo agarro y me llevo el colchón y me quedo a dormir en la oficina. Estoy haciendo un uso indebido de la propiedad del Estado, ¿verdad? Porque no es para eso, es para trabajar y nada más. Imagínense que yo soy chofer, ¿no? Y me agarro el auto del Estado y me voy a pasear. Estoy haciendo un uso indebido de una propiedad del Estado, ¿verdad? ¿Nosotros de quién somos propiedad? De Cristo. Entonces, ¿qué uso tenemos que dar de nuestro cuerpo? La que Él quiera. No complacer, ¿verdad?, nuestra carne, sino lo que realmente es bueno. Y estamos hablando del cuerpo carnal, pero exactamente es lo mismo en lo físico, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevar todo a consulta con el Señor. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Que el Señor hizo todas las cosas para que nosotros nos deleitemos, ¿verdad? Y nosotros, más allá de deleitarnos en las cosas que hace el Señor, nos deleitamos en las cosas que hace el hombre, cosas creadas, ¿no? Eso es bueno tenerlo presente. Me gusta esto. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es? ¿Verdad? Por ejemplo, una flor la hizo el Señor, ¿sí? Ahora, yo qué sé, no se me ocurre otra cosa, pero no sé, un festival es del hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a mirar. Nosotros tienen que gustarnos las cosas que nos hizo Dios, y Dios nos hizo este mundo para que nosotros vivamos aquí, ¿verdad? Pero ojo, una cosa es lo que Dios hizo y otra cosa es, como dice acá, la vanagloria. Entonces, que podamos llevar todo a la presencia del Señor para que Él realmente nos guíe en la voluntad. Y que llegue el momento en el cual cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchamos, estemos como Pablo, ¿sí?, queriendo hacer la voluntad particular que el Señor tiene para nosotros. Más allá de todas las que están escritas y todos tenemos que hacer la voluntad particular, esas buenas obras que Él tiene preparadas de antemano para que cada uno de nosotros hagamos, ¿sí? ¿Será que si el Señor nos llamó y nos trajo y nos santificó y nos tiene paciencia, no será que tiene obras también para que hagamos? ¿No será que nosotros antes de partir con Él tenemos que de gracia dar lo que de gracia hemos recibido? Nosotros no merecemos la salvación, no merecemos nada, pero Él nos ama, nos rescató, ¿sí?
Nosotros tenemos que poder brindarle a alguien la oportunidad de conocerle, ¿sí? A muchas personas tenemos que brindarle la oportunidad. No todos lo tomarán, quizás ninguno lo tome, quizás no tengamos el placer, la delicia de ver a alguien que nosotros le hablemos y venga y se convierta. A veces vienen, pero no permanecen, ¿verdad? Quizás tengamos el deleite de poder ver un alma que se afirme, o no, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, amén. Entonces, bueno, mi anhelo, mi deseo es que todos y cada uno de nosotros podamos estar orando al Señor para saber cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, para hacer su voluntad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Más allá de todas las que tenemos plasmadas en la palabra, amén. Y bueno, creo que son unos cuantos pasajes, hay mucho más de lo que es la voluntad del Señor. Creo que da para darse una buena panzada de palabra. Todo aquel que quiera, es bueno volver a escuchar y a repasar los pasajes para saber realmente cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y también podemos buscar mucho más porque el Señor en nuestras rodillas nos muestra y nos guía. Toda su palabra es su santa voluntad y su camino para que nosotros sigamos. Amén. Bueno, entonces que el Señor los bendiga y vamos a estar orando para encomendar todo esto en las manos del Señor, para que el Señor selle su palabra en nuestro corazón. Bendito Padre, santo y poderoso, mi Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Tállala con cincel en nuestro corazón, Señor. Padre, ayúdanos a movernos, Padre. Ayúdanos a hacer, Padre Santo bendito, esa voluntad que es general para todos y cada uno de los que creen en ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos, mi Señor, a salir de las prisiones en las cuales nosotros mismos estamos porque tú nos has liberado y has abierto la puerta, has roto la cadena, Señor. Danos ese entendimiento y ayúdanos a avanzar, Padre, para que nuestra fe vaya en aumento, Señor, para que cada día podamos comprobar, Padre Santo bendito, cómo tú nos bendices, nos proteges, nos prosperas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre, y que, como decíamos antes, Señor, cada uno de nosotros pueda realmente buscar, Padre, esa voluntad individual, Padre Santo bendito, porque si somos soldados, mi Señor, si somos llamados a la batalla, Padre, sabemos, mi Señor, que hemos de ser guiados por ti, Padre, y que tú tienes, mi Señor, una voluntad, una tarea, mi Señor, algo para que cada uno específicamente hagamos, mi Señor. Eso además, Padre Santo bendito, fortalece nuestra relación contigo, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales, Señor. Toma en tus manos nuestros sentimientos y nuestras emociones, Padre, que muchas veces nos impiden de escucharte, Padre. Mi Señor, mira cómo tú nos hablabas hoy sobre nuestros familiares carnales, mi Señor. Bendito, Padre. Ayúdanos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, a poder separar eso, Padre. Toma tú en tus manos, Señor, esos sentimientos, esos pensamientos, esas emociones, Señor, que muchas veces, Padre, nublan nuestro entendimiento, Padre, porque realmente, mi Señor, no queremos ya andar en nuestras voluntades, Padre Santo. Ayúdanos, socórrenos, Padre, y danos todo entendimiento. Sabemos que tú lo harás y vamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, mi Señor, para que, Padre, esta palabra, Señor, siga viniendo a nuestra mente y a nuestro corazón y podamos ponerla por obra para salvación, para vida eterna, Padre, como tú mismo nos has hablado, Señor. Padre Santo, ayúdanos a amarte cada día más, mi Señor, como tú debes de ser amado, Padre. Que tu amor precioso sea derramado en nuestra vida, en nuestro corazón, para que también podamos amar, Padre bendito, Dios de la gloria, a las almas, a nuestros hermanos, a la obra, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente, Padre Santo bendito, y da la victoria, Padre, a todo aquel que anhela realmente seguirte, servirte y adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén. Precioso, Señor.